Ok. Una bienvenida a todos. Mi otra hermana se me olvida, perdón. Isabel. Vinegar. Escuchar la bendita palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos mis hermanos de Casa Altar que están, sé que están ansiosos, esperando el mensaje de la palabra de Dios. Y como siempre, damos la gloria a Dios por permitirnos transmitir y ser los portadores de este mensaje precioso de su bendita palabra. Vamos a hacer una palabra de oración en estos momentos para dar ya inicio al mensaje. Padre amado, gracias te damos, Señor. Bendecimos su nombre. Gracias, Señor, por cada familia que está ahora mismo por los medios escuchando este precioso mensaje. Le pedimos, Dios, que con su poder obre en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada hermano en la fe. Y también en aquellos amigos que se han conectado de diferentes lugares. Bendecimos sus vidas y le damos la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. He titulado este mensaje El sacrificio de Jesucristo, la palabra y la dirección del Espíritu Santo santifican al creyente. El sacrificio de Jesucristo, la palabra y la dirección del Espíritu Santo santifican al creyente. Acompáñenme por favor a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 6. Libro de los Salmos, 101, 6. Dice la bendita palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Preciosa palabra de Dios en este verso, Salmos 100, versículo 6. Salmos 100. Ahora acompáñenme por favor a Hebreos 10, 18. Libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 18. Dice la bendita palabra de Dios así: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es el versículo énfasis más importante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos,
no hay más ofrendas por el pecado. El escritor a los Hebreos es la epístola que más aborda, explica más, abunda sobre la realidad y el disfrute de una vida santificada. Aunque también el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el versículo 6 específicamente, aborda este tema, dando mayor luz y conocimiento. Quiero empezar definiendo la palabra santificar. Santificar es hacer santo algo que no es. Santificar es hacer santo algo que no es. En los evangelios, en el Evangelio según San Juan, acompáñame ahí por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19 dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El apóstol Pablo nos está enseñando a través de su palabra que el medio que Dios usa para santificar al creyente es por medio de su palabra, la palabra de Dios. El ser santo no tiene que ver con cuánto caemos o pecamos. Voy a repetir lo mismo. El ser santo no tiene que ver con cuánto caemos o pecamos, sino cuánto caminamos con Jesús y dejamos que Él nos transforme. Quizás esta primera frase, estas primeras palabras, se prestaría a confusión. Dirías, entonces, ¿acaso me estás diciendo que puedo pecar libremente? Bueno, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha confesado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya no debe dominarlo el pecado. El pecado ya no reina en usted. Pero déjeme abundar más aquí. Le voy a poner un ejemplo. Jesús mismo llamó a dos de sus discípulos hijos del trueno, hijos de Zebedeo, que era Jacobo, que son Jacobo y Juan. ¿Por qué sería? ¿Por qué los llamó hijos del trueno? Por su personalidad, que eran celosos, apasionados, fervientes. Acompáñenme ahí en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 17. Dice la escritura: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Les decía, el Señor así los nombró, hijos del trueno, por su personalidad. Mas sin embargo, la convivencia con el maestro produjo que fueran transformados en siervos de Dios, útiles para su obra y columnas del Evangelio de Dios, llegando a ser del círculo íntimo. Uno, el discípulo amado, el apóstol Juan; el otro, Jacobo, este hombre, siervo de Dios, discípulo de Jesucristo, ganador de almas. Un ejemplo más. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro el apóstol caminaba afuera. Dice que había un grupo de personas ahí. Pero él negó al maestro y quiso engañar, quiso disfrazar, él negaba que lo conociera. Mas ellos respondieron: aún tu manera de hablar te descubre. Acompáñenme ahí al Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 26. Mateo 26, 69 al 75. 69 al 75. Dice la escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús Galileo.
Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó al gallo. Estamos con ejemplos de la palabra de Dios. Nos enseña que el andar con Jesús, el caminar con Dios, va a transformar la vida del hombre. Usted y yo somos llamados a caminar con Dios, a tener una vida de comunión con Dios a través de la santa palabra, a través de la oración, a través de congregarnos como cuerpo de Cristo. Ahora, les decía, un cristiano es aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en ellos, en nosotros. Empieza a dar fruto. El fruto puede ser abundante, grandes, pequeños. Pero ahí ha iniciado hay un nuevo nacimiento, se ha realizado un nuevo nacimiento. Hay una nueva criatura. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Santiago dice: si tienes fe, pero no hay fruto, entonces esa fe no está viva. Ojo ahí. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo basado en el amor. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo basado en el amor. Eso lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un distintivo del discípulo de Jesucristo, del creyente, del Hijo de Dios. Dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, dice, en que tendréis amor unos por otros. Eso es una característica distintiva del creyente, del siervo, del discípulo, del Hijo de Dios, de los hermanos en Cristo. La ruta de acceso o virtud a la santidad o santificación es el amor. Sin amor no hay progreso. Esto podemos ilustrarlo de la siguiente manera. En una pareja de enamorados. Posiblemente usted los ha visto. O se recuerdan sus años cuando estuvo enamorando a su actual esposa. Una pareja de enamorados se sienta en una banca, hablando, susurrando, pasa el tiempo. Pero usted no vaya a escuchar esto. ¿De verdad tengo que volverte a ver mañana? ¿Una rosa no es suficiente? ¿Esperas que te compre más flores? Dice: ahora ya he compartido 5 minutos contigo. ¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya? No. Usted nunca va a escuchar esto entre una pareja de enamorados. Porque el amor no busca lo mínimo. El amor no busca lo suficiente. El amor busca llevar, llenar y llegar a la plenitud. El amor busca llevar, llenar y llegar a la plenitud. El amor busca llevar al otro sin límites establecidos. Así se conducen los que aman verdaderamente. Si usted ama a Dios, entonces guardará sus mandamientos. Entonces se congregará. Entonces obedecerá a Dios. El que ama a Dios se entregará completamente. Le dirá: Señor, aquí está mi vida. Úsala. Me pongo a tu disposición. Me pongo a tu servicio. El que ama a Dios se santificará para Él. El que ama a Dios responderá con amor. Dice, hay un dicho de la gente, dice: amor con amor se paga. El amor no descansa hasta que se una
con el que ama. Ese es el perfecto amor. El amor es el motor y camino a la santificación. Cada cristiano, pero un cristiano verdadero, está llamado a la santificación. Él puede estar consciente, podemos estar conscientes que fallamos, que somos débiles, que somos pecadores, pero no estaremos contentos con eso. Nunca reconoceremos la mediocridad como algo suficiente. ¿Sabe que muchos cristianos se conducen así? Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Así hay muchos. Cuidado, cuidado. La Escritura nos enseña, Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. La santificación es su destino. Es el destino del creyente. Un destino al cual todos estamos destinados a llegar. O todos deberíamos llegar. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Amén. 1 Tesalonicenses 4:3. Amén. Gloria a Dios. Espero que mis hermanos me estén siguiendo ahí en sus hogares. 1 Tesalonicenses 4:3 dice la Escritura. Lo voy a leer aquí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de toda fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor nos llama a santificarnos. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que vivamos en pureza, en santidad. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. El amor debe estar en el centro de la vida cristiana y de fe. El amor debe estar en el centro de la vida cristiana y de fe. Cuando mi relación cristiana está dominada por preguntas como, ¿de verdad tengo que ir a la iglesia? ¿De verdad tengo que asistir los jueves y los domingos? O no siento ningún gozo, pero sí una carga muy pesada al asistir a la iglesia. O realmente tengo que apartar un tiempo para orar, para leer la palabra, para tener comunión con Dios. Si es así, usted tiene un gran problema. Desde luego que esto no es una relación viva con Dios, una relación genuina, una relación verdadera. Usted y yo somos llamados a vivir una vida que agrada a Dios, una vida verdadera con Dios, una verdadera comunión con nuestro Creador y Salvador, Jesucristo. La santificación consiste en purificarse y separarse del pecado para volverse más parecido a Cristo. La santificación consiste en purificarse y separarse del pecado para volvernos más parecidos a Cristo. Recordemos la palabra santos en el griego y en el hebreo, agios y kadosh, que quiere decir apartados para Dios, separados del mundo, pero apartados para Dios. Santificación, otra definición, es el proceso de purificación de Dios para hacer que una persona sea íntegra como Jesús. Voy a poner un ejemplo. Acompañen por favor a Efesios 4:8. Efesios Efesios 4:8. Dice la Escritura: dice Efesios 4:28, perdón. Con razón no entendí el texto.
4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí nos está dando un ejemplo, estamos viendo con la palabra de Dios, un ejemplo de cómo transcurre la transformación del creyente, del Hijo de Dios, de aquella persona que se dedicaba a hurtar, a robar, a agredir a las personas, a tomar lo que no era de él. Pero a través de la comunión con Cristo, a través de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, inicia una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y es la palabra de Dios y la comunión la que nos va transformando, que va cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, de hablar. Hay una nueva vida en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La santificación afecta el carácter y la conducta del creyente. La santificación es parte de la voluntad de Dios, de la voluntad y del plan de Dios, que llega por medio de su Espíritu y de su palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí en el versículo 7, acompáñeme, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios para todo creyente, para todo hijo de Dios, que busquemos en la comunión con Él ser transformados. Acompáñame ahí mismo, capítulo 5, versículo 22. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Absteneos. Absteneos de toda especie de mal. El Señor nos dice, nada inmundo, nada que me pueda apartar de ti, abstente de todo. Mantente en pureza, en santidad. Pero el versículo 23 nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo vamos a 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estamos aprendiendo por la palabra de Dios cómo el creyente, el Hijo de Dios, somos transformados a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de convivir con Él y estar en comunión con Dios. Cuando el Espíritu viene a morar en usted y en mí, Él es el agente de la santificación. Lo leíamos en Juan 17:17. Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, en el creyente, Él es el agente de la santificación. Lo hace juntamente contigo. Usted y yo tenemos una responsabilidad compartida. Por diseño de Dios, Él lo puede hacer solo, pero no lo hace. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Acompáñame por favor en Gálatas 5:22.
Gálatas 5, 22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Entonces es responsabilidad suya y mía hacer morir las obras de la carne. Dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted se rinde, yo me rindo a Dios y Él nos empodera. Somos capaces. Mi santificación no es pasiva, sino que es activa para mí. Un cristiano es aquel que busca a Dios en oración, haciendo la voluntad de Dios. El que lo hace, lo va a agradar en todo. Y le consulta a Él. Debemos consultarle. ¿Estoy actuando bien? ¿Camino en obediencia delante de ti? ¿O usted es de esos cristianos que hace lo que le parece? Déjeme le digo que el éxito de la vida cristiana se basa en obediencia. Lo he repetido muchas veces, sí. El éxito de la vida cristiana se basa en la obediencia, pero también en rendir nuestra voluntad a Dios, en someternos a Él. Muchos pensaríamos que es difícil vivir en santidad, en obediencia. Pareciera muy difícil, pero la Biblia nos enseña que hubo un hombre de Dios, Enoc, que vivió 365 años. Dice, y Dios se lo llevó. ¿Quiere acompañarme, por favor? Génesis 4, Génesis 5, 21 y 24. Génesis 5. Dice, vamos a leerlo desde el 21. Sí, 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí nos muestra la Escritura que es posible caminar en obediencia, en santidad delante de Dios. Es posible imitar a Dios, como dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí mientras yo imito a Cristo. Esto nos conducirá a vivir la eternidad con Dios. La santificación significa progresión, ir hacia adelante, caminar cada día con Jesús, todo el tiempo de nuestro peregrinar en la tierra, en esta vida. Entonces, santificación lo podríamos traducir en una sola frase. Santificación sería vivir en obediencia delante de Dios, caminando cada día con Él, o día a día con Él. Un ejemplo más. Cuando dos amigos andan juntos, comen, se pasean, su forma de hablar, de vestir y pensar van a ser muy parecidos. Sucede lo mismo en el matrimonio. Después de años de convivencia, ya se va sabiendo cómo piensa, qué es lo que le gusta de comer, qué es lo que le gusta vestir. Yo me recordaba al hacer el mensaje, que mucha gente me confunde como salvadoreño. Me daba risa. Quiero compartírselos, porque yo soy mexicano y yo salvadoreño. Me extraña que me digan eso, pero lo que pasa es que
mi esposa es salvadoreña. Entonces, por lo tanto, a veces uno sin pensarlo va imitando la forma de hablar. Y bueno, sucede. Por lo tanto, lo que quiero decir es que muchas de las veces, que siempre, dependiendo de su relación con Dios, de la comunión con Dios, usted va a parecerse más a Jesús, va a caminar mejor con Jesús. Es por eso que Dios nos llama a congregarnos. Dios nos llama a convivir como cuerpo, como iglesia. Entonces, santificación es caminar con Dios. Santificación es relacionarse con Dios cada día más con Jesús. Al venir Jesucristo, o desde el momento, que aceptamos a Jesucristo, tenemos una naturaleza, hay una naturaleza pecaminosa o carnal, pero es colocada en nosotros una naturaleza espiritual. La Escritura nos enseña que nosotros fuimos vendidos al pecado, pero al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, muchos entenderán esto. Hay una lucha diaria. Hay una lucha diaria, grande. Pero todo va a depender a qué naturaleza alimentemos más. Esto se ilustra muchas de las veces en un lobo blanco y un lobo negro. Dependiendo a qué naturaleza usted alimente, es la que va a vencer, es la que va a predominar. Por lo tanto, nosotros somos llamados a alimentar la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza, conducirnos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que la salvación es un regalo? Amén. La salvación es un regalo, ganada en la cruz del Calvario por Jesucristo, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahora es necesario agregar esto, porque cuando decimos que es un regalo, desafortunadamente me ha tocado vivirlo, mucha gente no lo quiere tomar. Le digo, te traigo un regalo de Dios. Y dice, no me interesa. Pero es necesario agregar que para usted y para mí la salvación es gratuita, más para Jesucristo nuestro Dios. Ahora, aún es gratuita, tengo que agregar esto. Aún es gratuita, hasta hoy. Pero nuestro Señor Jesucristo le costó la vida, le costó el escarnio, le costó ir a la cruz. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que lo hizo por amor a usted. Amén. Y a mí. Amén. Déjeme, le hablo acerca de lo que dice la Biblia y cómo presenta la salvación en 3 tiempos o procesos. Lo que dice la Biblia y cómo presenta la salvación en 3 tiempos o procesos. La salvación en una frase sería colocar mi vida en armonía con Cristo. Somos salvos por gracia. No hay mérito alguno de nosotros. Por gracia de Dios. En el pasado la salvación se llama justificación. En el presente se llama santificación. En el futuro se llama glorificación. En el pasado somos salvos de la culpa. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Me salva de la penalidad del pecado. En el presente, la santificación, somos salvos del poder del pecado. Ya no nos gozamos en el pecado, ya no hay placer, ya no nos domina el pecado. Caemos muchas veces, sí, nos caemos, nos levantamos. Ahí nuestros hábitos cambian, hay cambio de carácter, hay buenas obras. Pero en la glorificación, el creyente, dice la Escritura, será libre del pecado para siempre. Ahí Dios nos ha transformado para vivir con Él. Entonces, en el pasado, cuando recibimos a Jesús, Él nos justifica. Somos
por Dios, estamos capacitados para ir al cielo. Nacimos de nuevo. Dios nos perdona y nos justifica por sus méritos. Entonces, la salvación debe ser primero un cambio interno, o debe haber un cambio interno a lo externo. ¿Sí? Cuando es al revés, cuando quieren que los cambios surjan de afuera hacia adentro, eso se llama religiosidad. Cristiano es aquel que reconoce que necesitamos parecernos más a Él. Cristiano es aquel que reconoce que necesitamos más parecernos a Él. Acompáñame ahí en Proverbios 8. Proverbios. Me estoy adelantando. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Dice la escritura. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros somos llamados a avanzar, a caminar con Cristo, a crecer espiritualmente, a tener comunión diaria con Dios, a agradar a nuestro Señor y Salvador. Es lo que está diciendo este texto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos llama a renovar nuestra mente en Romanos 12:2. Acompáñeme ahí. Romanos 12. 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1, porque esta carta está dirigida del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a nosotros, a los creyentes. Dice: así que, hermanos, a usted y a mí, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes presentábamos nuestros cuerpos al pecado, a la inmundicia. Mas el apóstol Pablo hoy nos dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio santo y agradable, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decía que la carta a los Romanos nos da mucha luz, mucho conocimiento acerca de la santificación del creyente. Tengo su tiempo suficiente y quisiera tomar que me acompañe, por favor, a Romanos 6:6, ahí mismo. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Vamos a tomar algunos textos más que nos dan mayor luz acerca de la palabra santificación, acerca de la santificación del creyente. Dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Hay un nuevo nacimiento, nueva criatura en Cristo. Ya no vamos a servir al pecado. Ya fue destruido. Dice, a fin de que no sirvamos no más al pecado. Versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Ahí mismo más adelantito dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es bastante explícito cómo el apóstol Pablo aborda que en nuestra vieja naturaleza, cuando estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados, servíamos a ídolos falsos, a dioses falsos, nos gozamos en la inmundicia y pecado. Pero hoy, como nacido de nuevo, nuevas criaturas en Cristo Jesús, debemos de agradar a Dios con todo nuestro ser. Dice la Escritura, alma y cuerpo, que todo nuestro ser se guarde, dice, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme ahí un versículo más, en Romanos, versículo 22. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este texto, hermano, sería para levantarnos y darle la gloria a Dios, decirle, Señor, gracias. Dice, gracias, Señor. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Dice, y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso texto, qué hermoso texto. Pero acompáñenme por ahí también. Vamos concluyendo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso mensaje. Estamos abordando el tema de la santificación. Santificación del creyente, aquel que ya le ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que ha pasado de muerte a vida. Dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas, no del reino de las tinieblas, no, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si usted le ha confesado, gloria a Dios que está en ese proceso de santificación. Estamos en ese proceso de santificación. La iglesia está en el proceso de santificación. Pero quizá hoy mismo esté escuchando amigos, personas que no conocen de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, entonces serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hoy es la oportunidad que Dios le da a usted. Hoy es la oportunidad que Dios le abre para que usted le confiese, para que usted se rinda a sus pies, para que usted diga, yo te recibo, Señor. ¿Le gustaría hacer esta decisión? ¿Le gustaría rendirse al Señor? La Escritura enseña que hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que Dios está dando a usted que me está escuchando. Permítame orar por usted. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por estas vidas, por estos amigos, por estos
compañeros que están en las diferentes naciones, que oh bendito Dios, gracias Señor por ellos. Amado Dios, toca sus vidas, toca sus corazones. Aquellos que han decidido confesarte, que han hecho una decisión por ti, perdónale Señor, perdona sus pecados. Ellos están arrepentidos delante de ti, mi Dios amado. Escribe su nombre en el libro de la vida. Guíalos por tu Santo Espíritu a un lugar, a una iglesia donde puedan escuchar tu bendita palabra y ser apacentados y puedan crecer espiritualmente y dar fruto que abunde para gloria y honra de tu nombre. Amado Dios, gracias Señor por sus vidas. Gracias, amado Dios. Asimismo oro por cada uno del cuerpo de Cristo, cada creyente, cada hermano en la fe, cada hijo tuyo, mi Dios amado. Gracias por este mensaje que están pendientes, que han escuchado, y aquellos aún que han de escuchar este precioso mensaje. Yo te pido que tú los guardes, mi Dios bendito, que los apacientes, que los hagas crecer. En el nombre de Jesús, en tu bendita palabra y con la alianza de tu Espíritu Santo, te damos gloria y honra a usted, mi Dios. Gracias, Señor.